Bueno, por último, antes de entrar ya a unos índices hemodinámicos que después veremos en unos videos para poder trabajar ya algunas fórmulas que se van a necesitar en cuidado intensivo y en hemodinámica para hacer ciertos cálculos, nosotros vamos acabando haciendo estas precisiones finales sobre determinantes del gasto cardíaco, haciendo mucho énfasis con esta gráfica que es espectacular, que son dos gráficas en una. Voy a explicar. Primero, este es el volumen sistólico contra precarga, left ventricular end diastolic pressure, presión diastólica final ventricular. Precarga contra desempeño. Postcarga, acá, a partir de esto, yo pude haber partido esta gráfica, la pude haber partido simplemente como cuestión de facilidad y haber colocado otra vez el volumen sistólico acá, pero queda más bonito esta sola, que me represente la misma ordenada acá, pero acá, a partir de acá, sí no va a ser precarga, sino postcarga. Y miren, como dice acá, este es un corazón normal. Es una ley de Frank-Starling normal. Es una curva muy empinada. ¿Qué nos indica eso? Eso nos va a indicar unas cosas muy claras. Cualquier cambiecito en la precarga, bien sea un aumento en la precarga o una disminución de la precarga, hace unas grandes diferencias. Mire la pendiente de esto, mire la pendiente, mire las tangentes a esta curva, nos va a hacer grandes cambios en el volumen sistólico. Nos indica, por lo tanto, que un corazón normal es muy dependiente de utilizar una reserva que se llama la ley de Otto Frank y Ernest Starling, que llamamos ley del corazón o ley de la precarga. Entonces, dentro de ciertos límites fisiológicos, nosotros decimos que a mayor precarga, mayor volumen de eyección, a menor precarga tirando para acá, disminuye el volumen de eyección. Miren en contraste, por ejemplo, qué le puede pasar a una falla cardíaca cuando estoy tirando la curva de desempeño ventricular para acá. Fallas cardíacas cada vez más severas, moderadas, severas, fallas, por eso dice falla acá. Y uno va viendo que aquí, entre más se vaya aplanando esto, estas curvas de desempeño ventricular, es decir, entre menos función ventricular me quede a mí buena y entre más falla cardíaca tenga, yo veo que aquí lo que yo puedo utilizar de reserva de precarga no es muy alta. ¿Qué quiere decir una reserva de precarga? Que si yo tengo, por ejemplo, esta precarga acá y yo la aumento, mira lo que aumenta la eyección, no es mucho. Pero de todas maneras yo puedo decir, de acá a acá, alguito eyectó más. Entonces, de todas maneras, algo sirvió. Sí, algo sirvió y algo de reserva tengo de precarga, pero cada vez la falla, si es más grave, cada vez menos reserva tengo de precarga, aquí más, hasta que llego a la curva normal. O sea, que el corazón es un corazón que es muy respondedor a la precarga y ponerlo en falla es decirle a él que cada vez va a utilizar la ley de Frank-Starling en forma menos eficiente y no le representará a él muy buen negocio aumentar la precarga para tratar de aumentar el volumen de eyección en forma importante. O sea, un corazón en falla severa, por más que aumente la precarga, el aumento de la poscarga no es casi. En cambio, mire aquí, a pasar a cuando la presión en el ventrículo, presión ventricular final izquierda, es de unos 18 milímetros de mercurio, 20, mire que va empezando a pasar. Como el ventrículo está en falla, esta aurícula izquierda recibe la señal de que el ventrículo izquierdo no está eyectando bien, no. Entonces, esto queda precargado más grande, esta presión se manifiesta en una presión aumentada en la aurícula, en las venas pulmonares y llega a los capilares pulmonares y los distiende. Esa distensión de los vasos capilares pulmonares están rodeados de unas terminaciones nerviosas libres que se llaman receptores J, que J es junction, justa capilar. En la unión con los capilares, entonces aquí, esta presión capilar va a estar rodeada de unas terminaciones nerviosas que captan esa señal de estiramiento, van a dar una señal al sistema nervioso central que da la sensación de disnea. Entonces una persona no necesariamente tiene que tener salida de líquido a nivel intersticial pulmonar y alveolar pulmonar para sentirse congestionado. Al estar congestionado,
sentir una sensación de congestión pulmonar llamada disnea, que es lo que llaman aquí en la gráfica congestión pulmonar. Entonces, confiar mucho en la precarga en un corazón que ya está con una curva muy descendente no le va a representar casi aumento en el volumen de eyección. Mire, esto no aumento casi. Pero cada vez que yo vaya hacia la derecha, cada vez que yo trate de utilizar esa reserva de precarga, me va a representar, eso sí, a mí un riesgo cada vez más de que mis capilares pulmonares van a estar más congestionados producto de que están recibiendo la presión retrógradamente de un ventrículo izquierdo y una aurícula izquierda que no se están vaciando bien y me van a congestionar esos capilares pulmonares que van a tener unos receptores nerviosos que se llaman receptores J, que me van a dar una señal del sistema nervioso central de disnea y de una asfixia o falta de aire. Miremos en la contraparte en esta otra gráfica. Esta gráfica nos está diciendo a nosotros que, para complementarla con esta, miremos una curva normal, ya la habíamos de Starling, cambio miren acá, ¿qué pasa en un corazón normal? Que es este, como está en A y B acá. ¿Qué pasa si yo cojo esta postcarga, doy un vasodilatador y mire lo que aumentó la eyección? No es muy importante. Este mismo cambio, mire acá, mire este cambio de postcarga. A tiene esta postcarga, B tiene esta postcarga. Traslademos este cambio a un cambio de precarga. Y mire qué me representa un corazón normal. Un aumento muy marcado. Acá aumenta demasiado. Que eso es lo que manifestaría uno, como más o menos, pasar este cambio para acá, entre B y C. Mire que aquí hay un cambio marcado en la eyección con un cambio en la precarga, acá, que es más o menos este mismo cambio en la precarga que en la postcarga que acá. Hemos dicho, B y A cambió la misma cantidad acá que A y C en este punto. Sin embargo, haber pasado de C a A es haber precargado más y es una gran diferencia en el volumen de eyección. Aquí cambiar de A a B no me hace una gran diferencia en el volumen de eyección. ¿Qué conclusión tiene eso entonces? Que el corazón normal es dependiente de la precarga y no de la poscarga. Pero miremos un corazón en falla como este de acá. Mire este cambio que yo voy a hacer acá, que es muy diciente. Si yo cambio aquí de D a E, mire este cambio en la poscarga, qué cambio tan brutal en el volumen de eyección me da. Mire aquí, disminuí la postcarga acá y mire todo lo que eyecté bastante. En cambio, para yo decir esto de forma más clara, mire, me hubiera representado lo siguiente: pasar de un corazón que tenía una precarga de D y al tumbarle la postcarga, mire todo lo que eyectó. La eyección aumentó brutalmente. Aquí, en cambio, cambiar la precarga, la poscarga de A a B, mire lo que me representó en el volumen de eyección, no es mucho. En cambio aquí sí representa un cambio bastante en la eyección. Además, mire, cuando yo en este paciente trato de aumentar la precarga, mire, de F a E, que va a representar un aumento en la eyección muy poquito. No estoy haciendo un verdadero cambio de importancia que me marque a mí una diferencia. Entonces el corazón en falla, mire lo que yo puedo utilizarle de reserva de precarga, nada. Mire el cambio brutal en la poscarga reflejado porque de D bajó a E. Tumbé la poscarga, entonces obviamente eyectó más. Que eso me va a representar a mí una interesantísima conclusión, que es un corazón en falla, depende brutalmente de la ley de Laplace y de la poscarga, más que la precarga, sin dejar de reconocer que el corazón tiene de todas maneras, por falla cardíaca severa que tenga, una reservita de precarga todavía que puede utilizar. Y entonces en ese sentido no podemos desanimarnos de esa forma, para que no haya pues una mala conclusión de todo esto que nosotros estamos viendo. Pero sí es muy interesante ese tipo de razonamiento. Corazón dependiente normal de precarga, corazón
patológico dependiente más de poscarga. Ahora, resumiendo nosotros, los determinantes del gasto cardíaco no podemos olvidar que consumir oxígeno, que este es el consumo de O2 por minuto, si yo voy a determinar a nivel cardíaco los determinantes del consumo de oxígeno, tenemos que ser muy claros. Están los 4 determinantes. La frecuencia cardíaca. A ver, así un ciclo cardíaco sea igual a otro, no es lo mismo hacer 20 ciclos en un minuto, 60 ciclos en un minuto, 100 ciclos en un minuto. A mayor frecuencia cardíaca, mayor número de ciclos cardíacos hice en un minuto. ¿Con qué repercusiones tiene eso? Pues hombre, que más periodos de contracción isovolumétrica, más periodos de volumen de eyección, y en el fondo hubo más tiempo en que yo hice tensión de la pared, y tensión de la pared indica consumo de oxígeno. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, hay que también tener en cuenta que entonces, fuera de que esté aumentando el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, además de aumentar el consumo de oxígeno, si es muy alta, pues sigue aumentando, si aumenta mucho, empieza a sacrificar un periodo de la diástole muy importante que llama el llenado rápido y la contracción auricular. Porque ya agotamos el tiempo de la diástasis. Entonces, la frecuencia cardíaca en un paciente que tenga enfermedad coronaria parcialmente obstruida una coronaria se vuelve muy caótico aumentar la frecuencia cardíaca. Por un lado, consumo más, me pide una demanda de oxígeno mayor. Y segundo, me va a dar menos tiempo porque las diástoles se van a cortar y me va a dar menos tiempo para irrigar ese corazón. Porque el corazón, por lo menos el ventrículo izquierdo, se irriga principalmente en diástole. Entonces, voy a cortar tiempos de llenado que son importantes para mí, porque ahí es donde yo voy a obtener como corazón la fuente de oxígeno para poder ser una buena bomba. Segundo determinante del consumo de oxígeno tiene que ver con la poscarga. Poscarga de todas maneras indica, bien sea que por la tensión, por ley de Laplace, la geometría ventricular, o porque el radio de un vaso, dado por esta fórmula, que son los determinantes de la poscarga, en último término esto me está diciendo, poscarga aumentada es una resistencia mayor al vaciamiento ventricular. ¿Y eso qué implica? Pues que va a tener que hacer, para una resistencia mayor, va a tener que hacer un esfuerzo mayor, una generación mayor de tensión en la pared de los ventrículos. Y eso en el fondo me está implicando mayor número de enlaces de actina y miosina. Es decir, gasto de ATP. Entonces, de eso no podemos ser lejanos a eso. Además de eso, el inotropismo, así no cambie, que es un cambio que se da en la capacidad contráctil del corazón, sin haber tenido un cambio en la precarga y en la poscarga, pues imagínense, si yo suministro una droga que tenga un efecto inotrópico positivo, pues obviamente ese cambio me implicará a mí un inotropismo positivo, indicaría una contracción mayor. Entonces, si yo tengo un inotropismo positivo, eso me implica a mí un consumo de oxígeno mayor, una mayor demanda y consumo de O2, porque mi contractibilidad
aumentó. Y esa contractibilidad aumentada implica necesariamente hacer mayor número de enlaces de actina y miosina y ahí no hay nada que hacer, eso consume más oxígeno, porque necesito más ATP. Y lo mismo, un cambio en la precarga, dentro de ciertos límites ya vimos, pero lo importante va a estar ahí, que la precarga, que es otro determinante del consumo de oxígeno, va a estar determinada por el volumen final diastólico ventricular. Como estamos proponiendo que el corazón lo vamos a suponer como una forma esférica, nosotros tenemos una relación muy clara. El volumen de una esfera va relacionado con 4/3 de pi r a la tercera potencia del radio. Si uno ve esto, yo puedo despejar acá radio. Radio es igual a, correcto, quedaría una relación con la raíz cúbica del volumen final diastólico ventricular. Es decir, que el radio estaría indirectamente, pero no sería igual, sino el radio directamente proporcional al volumen final diastólico ventricular. ¿Qué implica eso? Que si yo aquí duplico el radio, el diámetro, por ejemplo, si yo aumentara la precarga, el volumen final diastólico un 50%, si aumentara un 50% el inotropismo, si aumentara la frecuencia cardíaca un 50% y si aumentara la poscarga un 50%, en esto aumentaba un 50% el consumo, aquí aumentaría el 50% el consumo, 50% el consumo, pero cuando yo aumento el volumen final diastólico ventricular, yo no estoy, al cambiar un 50% esto, no estoy cambiando un 50% el volumen, porque esto es, si yo pongo aquí, en vez de 1, aumentar a 1 que es 1,5, raíz cúbica de 1 es 1, y ya sacarle raíz cúbica a 1,5 ya no es aumentar el 50% del radio, sino que este radio disminuye como un 14 o 15%, pero aumenta un 14 o 15%, o sea que este cambio no es proporcional. Cuando yo aquí, por ejemplo, de 1 paso a 1,5, que está aumentando un 50%, estoy diciendo que el radio no va a aumentar 1,5, porque el que aumentó 1,5 es el volumen final diastólico ventricular. Este volumen final diastólico ventricular le saco a 1,5 y le estoy sacando la raíz cúbica. Y eso que 1,5 es más que 1, que era el cambio inicial del volumen cuando estaba, póngale que el volumen fuera final diastólico ventricular 1, y ahora aumentamos a 1,5, que es un aumento del 50%. Yo no voy a aumentar el radio proporcionalmente en un 50%, porque el radio va en directa proporción no al radio, a este volumen final diastólico ventricular que aumentó el 50% y no a la raíz cúbica de eso. O sea que el cambio es mucho menos que haber aumentado el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que en un corazón sano, un aumento en la precarga con medida como volumen final diastólico ventricular energéticamente es mucho menos costoso que un cambio en el inotropismo, en la poscarga y en la frecuencia cardíaca. Si yo duplico el inotropismo, si yo duplico la frecuencia cardíaca, si yo duplico la poscarga, duplico el consumo de oxígeno. Pero si yo duplico el volumen final diastólico ventricular, no estoy duplicando el consumo de oxígeno porque no estoy duplicando el radio. No estoy duplicando el radio porque el radio está en relación directa con no el doble del volumen final diastólico ventricular que sería ahí, sino con la raíz cúbica del doble del volumen final diastólico ventricular. Entonces, con eso dejamos muy en claro que un corazón normal, todos los determinantes del gasto cardíaco aumentados, te han aumentado el consumo de oxígeno, pero el más noble de todos, el que te aumenta menos el consumo de oxígeno, es un cambio en la precarga, medida como aumento en el volumen final diastólico ventricular. Que eso termine o no, después una cardiopatía dilatada, cambiando las condiciones de juego, como vimos en una falla cardíaca, donde el cambio en la poscarga se vuelve el factor más importante y yo ya la precarga
no me vuelve un factor tan determinante, es otra cuestión que yo tengo que dejar muy en claro y en ningún momento podemos llegar a ese grado de confusión. Con esto ya sí terminamos la parte general de todo lo que es determinantes de gasto cardíaco.